Los procesos de formación son un acto de responsabilidad y de seriedad para tomar la vida. Nosotros tenemos que ser siempre muy buenos en lo que somos, en lo que hacemos. Nosotros tenemos que ser gente competente, no competitiva, insisto, como alguna vez se los dije. No personas que compiten con otros, porque no se trata de competir con nadie, pero sí de ser muy competente, de tener excelencia en lo que uno es. El que es médico tiene que ponerle muchísima seriedad a su proceso de formación permanente, actualizarse en la medicina. Igual pasa con el que estudia Derecho, tiene que actualizarse en lo que compete con las reformas de la justicia y de las leyes, esas cosas cómo se van modificando. Igual nos pasa a nosotros los sacerdotes que necesitamos tener actualización teológica, formación permanente. Nosotros cuando salimos, cuando digo nosotros me refiero a todos, cuando salimos de nuestro proceso de formación, salimos con los rudimentos, pero no con absolutamente todo lo que uno va a necesitar para siempre. Un cirujano necesita estudiar mucho y estar constantemente actualizándose para poder conocer mejor cuáles son los procesos para poder hacer una cirugía que vaya más acorde a la tecnología. Si nosotros para las cosas humanas necesitamos ser competentes y necesitamos formación, pónganse ustedes a pensar, para las cosas eternas, ¿cuánta más formación necesitamos todavía? Voy a hacer un paréntesis para contar una anécdota que tuvo el Papa Francisco, contada por él mismo, que a mí me llamó muchísimo la atención. En una entrevista que le hicieron, él le decía al reportero que una vez una señora se le acercó y lo encaró y le dijo: ustedes los curas son gente muy viva, porque ustedes para ser sacerdote, que dura para toda la vida, se preparan 8, 9 y 10 años. Pero cuando deciden dejar el ministerio sacerdotal, lo dejan para casarse y hacen un proceso simplemente y dejan el ministerio después de 10 años de formación. Y ustedes se hacen curas para toda la vida. Y nosotros cuando nos casamos, que también es para toda la vida, muchas veces nos preparan con un cursito de 1 o de 2 horas y después nos ponen todo el problema del mundo para uno poderse divorciar y para poderse anular el matrimonio. Ustedes son muy vivos, porque ustedes no nos ponen a nosotros toda la seriedad para nuestro proceso de formación para el matrimonio que dura como ustedes su sacerdocio para toda la vida. Y el Papa contaba esta anécdota dando a entender la importancia que tiene lo que les decía ahorita, el proceso de formación para aquello que uno en su vida ha optado. Imagínense ustedes caer uno en mano de un estudiante que se ha graduado como médico, pero que no tiene ni la más mínima idea de qué es lo que está haciendo. Y creo que todos nosotros hemos vivido esa experiencia cuando caemos en manos de gente inexperta que no tiene ni idea. Y por eso uno siempre busca y pregunta, ¿cuál es el mejor médico para esto? ¿Quién es el que de esto sabe de verdad? Para no ir a caer en malas manos. Igual cuando buscamos un abogado, uno busca el mejor. O cuando uno busca un arquitecto, un ingeniero, uno siempre busca el más competente. Pensemos para las cosas eternas, aquellas a las cuales Dios nos ha llamado. Necesitamos también formarnos. Creo que fue ayer o antier que yo les decía, un católico que asume con seriedad su vida de fe, tiene que ser una persona que asuma con seriedad su proceso de formación. Católico tiene que ser una persona que lea, que se instruya, pero que se instruyan con los que aman la iglesia, no con los que la odian. Porque hoy hay mucha gente que se llama católica
que leen mucho de gente que odia a la iglesia. Esos no tienen a nosotros nada para enseñarnos. Aprendamos de los que han dado su vida por la iglesia, de los que han derramado su sangre por Cristo, de los que han escrito siendo gente de mucha vida interior, de mucha oración. De eso sí tenemos mucho que aprender. Hay que leer las escrituras, hay que leer el magisterio de la iglesia. Nosotros no podemos ser idólatras de la Biblia, y explico esa expresión. Porque a veces uno cree que las cosas que nosotros creemos y defendemos en la Iglesia Católica, está todo en la Biblia. En la Biblia no está todo. La Biblia es el fundamento de nuestra fe, pero en la Biblia no está todo. El evangelista San Juan dice al final del capítulo 21, muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Y si se escribieran todas, no cabrían en una gran habitación toda esa biblioteca. Nosotros también creemos que fuente de la revelación de Dios y de nuestro proceso de formación al amor en la iglesia está en los documentos de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, en las encíclicas, en lo que escribieron los antiguos padres de la iglesia. Gente que estudió, gente que amó, gente que ayudó a entender todas estas cosas, a profundizar. Hay gente que quiere simplemente denigrar y decir que nosotros en la iglesia estamos equivocados y nunca ha leído ni el catecismo, ni la Biblia, ni el magisterio de la iglesia, ni los padres de la iglesia, ni las encíclicas, no ha leído nada. Y cuando hablan, lo único que botan es su ignorancia por los labios. Hay que formarse. Póngale mucha seriedad a esto. Estudie para que aprenda a amar lo que usted es, para que sepa dónde está, por qué está aquí. Solo los que han desconocido todas esas cosas un día renuncian a la iglesia para meterse a otro lado sin conocer lo que dejaron. Poco acercamiento a la Sagrada Escritura hace que una persona renuncie a la iglesia. El acercamiento y el conocimiento y el estudio y la profundización de la Sagrada Escritura hace que uno vuelva a la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que tantos pastores evangélicos, se han terminado convirtiendo al catolicismo después de haber estudiado con mucha seriedad nuestras enseñanzas? Yo les hablo de esto porque en la primera lectura de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, después que Pedro y Juan sanan a un paralítico que está en el pórtico, en la puerta del templo, lo levantan de su parálisis, la gente toda queda como abismada, la gente queda extasiada y la gente está muy contenta. Y entonces ellos, dice la Sagrada Escritura, corría donde estaban los apóstoles para verlos. Y entonces Pedro les dirige la palabra y les dice, ¿ustedes por qué se admiran de esto? ¿Por qué se admiran de que este hombre camine? ¿Por qué nos miran a nosotros como si nosotros lo hubiéramos hecho andar con nuestro poder o virtud? No, no hemos sido nosotros. Y empieza a hacer Pedro una síntesis, oigan bien, de lo que nosotros en la iglesia llamamos la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? Un recorrido desde Abraham, nuestro padre en la fe, hasta Cristo, mostrándole cómo en Cristo se cumplen las Escrituras. Pedro no les habló a ellos de Cristo sin antes remontarlos al origen de de dónde provenía todo esto y por qué en Cristo se
cumplen las Escrituras. Y Cristo es el Mesías esperado. Una síntesis interesantísima. Nosotros le llamamos a esa síntesis historia de la salvación. Y fíjense que Pedro no se quedó con el milagro, sino que Pedro aprovechó el momento para instruirlos y formarlos. Por eso les insisto tanto en nuestro proceso de formación, para que usted conozca el origen de esto. Les dice Pedro a ellos: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron. Por la fe en el nombre de Jesús, este que ustedes ven aquí, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. Arrepiéntanse, por tanto, y conviértanse para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envía a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado. Hermanos, nosotros necesitamos hoy tener más católicos formados que católicos que viven ignorantemente una fe que desconocen, que simplemente se dejan arrastrar por la multitud y que no ponen énfasis en lo principal, las Escrituras, la Eucaristía, sino que ponen fe en todo lo accesorio, lo que es menos importante. Es un acto de responsabilidad propio educarse. Así como le gastamos tanto tiempo para ver videos tontos en internet y para escuchar tonterías que reproducen por WhatsApp, pongámonos a estudiar. Formémonos. Porque a veces tenemos dudas que no las resolvemos donde hay que resolverlas, sino que se la pregunto a uno, muchas veces a otro, que es más ignorante que nosotros. Y acuérdense que dice la Sagrada Escritura que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caen en el hoyo. Nosotros tenemos muchos procesos formativos en nuestra iglesia. Cursos bíblicos, cursos de espiritualidad, cursos de teología, universidades que forman. Pongámonos ahora en esta tarea. Justamente ayer se hizo el lanzamiento y la presentación de lo que será nuestra Universidad Católica del Caribe, con sede aquí en Barranquilla, que hará diplomados y pregrados. Hay que formarse, hermano. Hay que formarse para no andar creyendo cualquier tontería que uno ve en internet. Hay que tener criterio de selección y de purificación en lo que aparece en las redes sociales. Porque en las redes sociales hay muchas cosas buenas, pero hay mucha porquería. Y uno tiene que saber seleccionar qué hace bien y qué hace daño. Pedro predica el nombre de Jesús, pero hace una síntesis de la historia de la salvación, mostrando cómo desde Abraham, Isaac y Jacob, pasando por todos los patriarcas y los profetas, finalmente las Escrituras se cumplen en Cristo Jesús, el siervo de Dios. Lea, hermano, se lo suplico, lea, instrúyase, fórmese. Eso le ayudará a usted a amar mucho más su fe y su iglesia. Amén.